Las Fuerzas Armadas colombianas siempre se han destacado en la región y eso se logra evolucionando con los años y no solo a nivel de tecnología, en lo que no nos quedamos atrás. El tema importante es la formación profesional, su ética, su civilismo. Acompáñame a un recorrido a través de la historia de la fuerza pública en los últimos 70 años. Antes de comenzar, definamos para qué existe la fuerza pública. El ejército, la armada, la fuerza aérea y la policía. Bueno, pues de la fuerza pública depende la defensa de la soberanía, la preservación física de la integridad del territorio nacional, garantizar la independencia de la república ante fuerzas internas o externas que puedan conspirar contra ella y preservar materialmente el orden constitucional. La ley es muy clara. Las fuerzas militares defienden la soberanía nacional y las fuerzas de policía defienden, organizan y mantienen el orden público interno. Ahora que ya lo tenemos claro, comencemos. 1948. ¿Por qué comenzar en 1948? Porque ese año un evento muy importante marcó la historia de nuestro país. La muerte de Jorge Eliezer Gaitán. La crisis que desató la muerte de Jorge Eliezer Gaitán se encontró con un ejército y una policía que no trabajaban de manera integrada. La policía dependía de las gobernaciones y alcaldías y para el momento del político de turno. En esta época la policía venía siendo manejada por los alcaldes, por los gobernadores, teniendo una tendencia a convertirse los policías en servidores personales de los mandatarios regionales de la época. Había una policía nacional, pero otras dependían de las gobernaciones. En el 48 hay una sublevación de la policía en Bogotá. Disuelven la policía, la sustituyen por una policía militar. Se ordena que la policía entre a ser parte del Ministerio de la Guerra como cuarta fuerza armada, dándole una organización de cuerpo, dándole una organización responsable y lo más importante, marginando de la vida política, porque pues al pertenecer al Ministerio de la Guerra se convertía en una institución totalmente apolítica. Desde ese momento, las Fuerzas Armadas tomaron un gran protagonismo, en especial el ejército, que comenzó a tener también puestos públicos, alcaldías, gobernaciones, ministros de guerra. Fue tal el protagonismo que llegamos a tener el primer dirigente militar, Gustavo Rojas Pinilla. Sube por las circunstancias políticas. Hubo un vacío de poder, todos sabemos. El país se le salió de las manos a los políticos. En un momento dado no mandaban, ni tenían liderazgo ni los liberales, ni los conservadores, ni nadie. Prácticamente, yo no diría de que, pero se podría decir también de que es un servicio también, ese gobierno de las Fuerzas Armadas, para encauzar al país por los caminos de la democracia. 10 años después, en 1958, con la llegada del Frente Nacional, el discurso de Alberto Lleras Camargo en el Teatro Patria en Bogotá volvió a darle un giro a las Fuerzas Armadas en Colombia cuando las Fuerzas Armadas entran a la política, lo primero que se quebranta es su unidad interna porque se abre la controversia entre sus filas. El mantenerlas apartadas de la deliberación pública
no es un capricho de la Constitución, sino una necesidad de su función. Pero, ¿qué quiere decir eso? El carácter no deliberante de las Fuerzas Armadas significa que sus miembros no pueden votar y no pueden tomar partido. Se supone que los militares en todos los países del mundo no son deliberantes. Vivimos apartados de la participación política. Es como el fiel de la balanza, ni para un lado ni para el otro de la política. Somos la garantía de la Constitución. Las fuerzas militares no tienen política partidista y por ese motivo, por esa garantía que somos, no participamos en la política, no somos deliberantes, no opinamos. Es más, los militares colombianos no ejercemos el derecho al voto que la mayoría de los militares en el mundo la ejercen. Durante los siguientes 20 años, la insurgencia tuvo un crecimiento desbordado en nuestro país. Y es por eso que el 6 de septiembre de 1978, bajo el gobierno de Julio César Turbay, se decretó el Estatuto de Seguridad. Un decreto bastante polémico en el que se endurecieron las sanciones contra las perturbaciones del orden público y la justicia penal militar quedó encargada de conocer los delitos políticos a través de juicios orales. Al interior de las fuerzas fue importante porque determinó una mayor capacidad para ejercer el control, no solo en las áreas de orden público, sino en otros lugares, y entonces se entendió como un fortalecimiento de la acción en contra del desorden público. Con el siguiente gobierno la cosa cambió y comenzó a buscarse el diálogo con los grupos insurgentes que estaban cada vez más extendidos. Los grupos guerrilleros se apropiaron y se adueñaron del narcotráfico. Si bien es cierto, ese narcotráfico surgió de la mano de unos narcotraficantes que empezaron a manejar ese negocio, lo cierto fue que las guerrillas se apropiaron del narcotráfico. La guerrilla de las FARC fue calificada y catalogada, y lo afirmo con total convicción, fue en su momento el mayor cartel de narcotráfico en Colombia y en el mundo. Ahí la ideología se fue para la basura. No hubo ideología que valiera. Se comprometieron en el negocio del narcotráfico y por eso pudieron crecer como grupo armado y por eso se pudieron armar como grupo armado y por eso pudieron pagar toda esa estructura terrorista que armaron y que montaron. Si la función de las Fuerzas Armadas es la preservación física de la integridad del territorio nacional, garantizar la independencia de la República ante fuerzas internas o externas que puedan conspirar contra ella y preservar materialmente el orden constitucional, en los años 80 y 90 la cosa estaba difícil. Los grupos insurgentes, los grupos de autodefensa y el narcotráfico nos llevaron a una de las épocas más violentas de nuestra historia. En el año 1999 llegó el Plan Colombia. Fue un plan entre el gobierno colombiano y el gobierno norteamericano. Y fue un plan total y absolutamente contra el narcotráfico, donde los Estados Unidos pusieron unos medios, unos fondos, y el gobierno de Colombia puso unos medios y unos fondos. Se unió eso en lo que se llamó el Plan Colombia. El Plan Colombia permitió el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, no solo a nivel tecnológico, sino táctico. El Plan Colombia lleva a un refuerzo del espíritu ofensivo del Estado, indudablemente, que sumado al Plan Patriota y a los diferentes planes, a la política del gobierno, llevan o le quiebran primero la voluntad de lucha, le hacen perder la confianza, sobre todo a los cabecillas de la FARC, que ya no es posible la toma del poder por las armas. Entonces eso lo lleva
a la mesa de negociación. El Plan Colombia fue determinante para que las Fuerzas Armadas crearan las condiciones y que hubiera un proceso de paz con el grupo insurgente más grande hasta ese momento, las FARC. Para las fuerzas militares significa la victoria, porque desde el primer momento se dijo, y realmente era la misión, que la victoria consistiría en obligar a las FARC a negociar. En el momento que negociaron, pues implicó que se materializó la victoria. 70 años de historia nos hicieron falta para llegar a este momento. Que no se nos olvide todo lo que hemos pasado como país y lo que estos hombres y mujeres han hecho por mantenernos seguros. Que no se nos olvide la historia. Ese es nuestro agradecimiento. ¿Cómo se organizan las fuerzas al interior? ¿Cómo se definen los protocolos de acción? Todos esos procedimientos, manuales y directrices tienen un nombre: doctrina. Y esa doctrina, al igual que la tecnología, debe ir actualizándose. Acompáñenme por un recorrido al interior de nuestras fuerzas y su evolución. Primero que todo, definamos qué es la doctrina cuando hablamos de las Fuerzas Armadas. Es el conjunto de principios fundamentales con sus correspondientes tácticas, técnicas, procedimientos, términos y símbolos empleados para la conducción de las operaciones y mediante los cuales el ejército de combate y los elementos del ejército generador de fuerza, que apoyan directamente las operaciones, guían sus acciones en cumplimiento de los objetivos nacionales. ¿Suena complicado? Es muy fácil. La doctrina militar es una guía sobre cómo, no qué, sino cómo pensar, preparar y ejecutar las operaciones y los entrenamientos. La doctrina es el pensamiento, es la forma de actuar, es la forma de cumplir la misión. Es lo que tiene que estar en el ADN del soldado. La doctrina policial hace parte de la estatura moral y de la estatura vocacional que tiene cada uno de los policías. La serie de normas, la misma disciplina, los reglamentos le fijan al hombre un derrotero durante su carrera. Voy a comenzar este recorrido en el año 1933 en el conflicto amazónico. ¿Por qué? Porque este evento obligó a las Fuerzas Armadas de Colombia a trabajar de manera conjunta. La fuerza militar en su conjunto tiene una organización modular. Entonces la mayor eficiencia se consigue cuando se utilizan cada uno de los módulos. Estas operaciones conjuntas obligaron no solo a la compra y modernización del ejército, sino a la acción conjunta de las fuerzas, barcos por el río Amazonas, aviones e infantería. Con todo eso, pues hay que desarrollar los protocolos y manuales para que esto funcione como un relojito. La doctrina estaba dirigida a la defensa exterior. Posteriormente, con el desorden público, pues la doctrina se orienta más a controlar el interior del país y a garantizar la seguridad de los ciudadanos. Con esta doctrina estuvimos hasta el año 1950, cuando el Batallón Colombia llegó a apoyar la Guerra de Corea. En ese momento fue necesario actuar bajo una doctrina unificada, es decir, todos poniéndose de acuerdo de cómo llevar a cabo las operaciones. Esta doctrina fue la estadounidense. El Batallón Colombia en Corea se encuentra en el marco de una guerra internacional, en donde había una organización líder y
tocó en ese momento una adaptación a la doctrina estadounidense. Bueno, el Batallón Colombia pues naturalmente encuentra una aplicación diferente de la doctrina, porque allá se trataba más que de proteger a la población civil, proteger los intereses del Estado. Y a partir de ese momento vinieron cosas muy importantes para la policía. Apareció un régimen disciplinario, una organización totalmente escalafonada. Eso fue supremamente importante. Todos esos reglamentos se conductaron y empezó la incorporación. Tomó un talante disciplinado. La generación de Corea, es decir, los que estuvieron por allá en la guerra, fueron llamados los desarrollistas y llegaron con todo lo que habían aprendido para transformar las Fuerzas Armadas colombianas. Los TOE, que eran tablas de organización y equipo, cómo organizar los pelotones, las escuadras y la inteligencia militar a unidades operativas menores, es decir, meterles inteligencia a operaciones grandes y pequeñas. Toda una novedad en el momento. Allá los soldados colombianos y los marinos colombianos demostraron su valentía, su compromiso, su arrojo. Y cuando esa gente regresó a Colombia, regresó con nuevas doctrinas, regresó con armamento nuevo, con organizaciones que no conocíamos, con tácticas que no teníamos. Y la llegada de esos hombres, de esos soldados y marinos que llegaron de regreso de la guerra, representaron una inyección, un fortalecimiento institucional. Ahora bien, la doctrina heredada de los norteamericanos y aplicada a nuestras fuerzas fue diseñada para una guerra regular, es decir, para enfrentar los conflictos entre dos o más estados, para defender fronteras y la soberanía. Pero en nuestro país, con los grupos insurgentes y el narcotráfico, se dan características de una guerra irregular, donde el enemigo no es fácilmente identificable, comete actos ilegales y viola los acuerdos del derecho internacional humanitario. ¿Para qué les cuento esto? Pues porque esto obligó a nuestras fuerzas a sentarse y repensar las doctrinas. La doctrina de Damasco surge por la necesidad que se tiene de organizar lo que ya se tenía, de manera que se sigue con la misma idea de proteger a la población civil, pero se organiza en una mejor forma la doctrina y, muy importante, se hace revisar por las Naciones Unidas. El Plan Damasco lleva a las fuerzas a una verdadera modernización porque está diseñado desde el interior y para el interior. Y asimismo, la doctrina de la Fuerza Aérea ha venido evolucionando a partir del salto tecnológico que ha presentado la institución en las últimas décadas, siendo el Manual de Doctrina Aérea Básica su principal exponente y medio rector doctrinario. Ahora, la Armada Nacional, en su proceso de actualización doctrinaria, ha llevado a que se estén trabajando centenares de manuales y documentos de naturaleza estratégica, operacional y táctica. La doctrina Damasco es un cambio, una acomodación institucional al desarrollo del conflicto y de la situación del país. Todo ese desarrollo llegó al punto de reorganizar, de emitir una serie de documentos, de reestructuraciones, que significó lo que se llama la doctrina Damasco. La doctrina militar del Ejército de Colombia está diseñada para establecer los principios, los valores rectores, las capacidades, los tipos de misión y los tipos operacionales de esa institución. En una entrevista, el general Mejía, cuando le preguntaron qué pasaría si un ejército no tiene doctrina, oiga lo que dijo: en mi sentir, no sería un ejército. Lo que caracteriza a uno y le da razón de ser es su cuerpo doctrinal, que es como la médula espinal en el cuerpo del ser humano y está protegida por la columna vertebral, que obviamente son todas las demás normas que caracterizan y garantizan el cumplimiento del deber. Por eso es que los militares se uniforman de una manera, por eso es que tienen un lenguaje, unos símbolos, unos procedimientos. Eso en el mundo civil es difícil de entender. La doctrina son los usos y costumbres que se desarrollan al interior de la policía, en la formación, en la especialización y en la misma prestación del servicio. La doctrina es importante porque determina la manera
de actuar de la fuerza militar para cumplir con el propósito que ha establecido el elemento político. En conclusión, la doctrina es la idea fundamental sobre la que actúan las Fuerzas Armadas. Es lo que hace del ejército el ejército, o de la Fuerza Aérea la Fuerza Aérea. Sin doctrina no hay fuerzas. Desde 1958 y hasta el 2018, 261.619 personas en Colombia murieron en hechos violentos y en una clara violación a los derechos humanos. Gran parte de ellos por cuenta de la amenaza insurgente, que, haciendo uso de medios y métodos violentos, pretendía usurpar la función del Estado. Este es un vistazo a esos patrones sistemáticos de violencia que han generado una grave crisis humanitaria en nuestro país. Acompáñenme. Antes que todo, tenemos que entender qué es exactamente el derecho internacional humanitario. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, el derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que, por razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos armados. Por ejemplo, protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates y limita los métodos y medios de hacer la guerra. Es decir, que en la guerra todo se vale, eso es mentira. La guerra tiene reglas. Así como existe un respeto hacia los derechos humanos, pues se quiso humanizar la guerra. Y para humanizar la guerra y terminar con una serie de situaciones y desastres que hubo en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, pues vino una serie de normas que se constituyeron en lo que se llama el derecho internacional humanitario, que otros lo llaman el derecho de la guerra, y que básicamente trae una serie de normas, de parámetros sobre el comportamiento de los combatientes en el campo de combate. Tristemente, en nuestro país se han dado muchísimas violaciones al derecho internacional humanitario. ¿Cuáles? Homicidio intencional, tortura, la detención ilegal, la toma de rehenes, la destrucción y apropiación de bienes no justificada, los ataques contra la población civil, los ataques indiscriminados y ataques contra las personas reconocidas fuera de combate. Todo el que no cumple el derecho internacional humanitario busca una ventaja para lograr imponerse, pero pues sucede exactamente lo contrario. Pierde la legitimidad y termina en un fracaso de proyecto. Lo preocupante de todo esto es que estas violaciones se dieron de manera sistemática desde 1964, año en que aparecen los primeros grupos insurgentes. Y mientras las Fuerzas Armadas buscan ceñirse a las normas, aun cuando esto podría verse como una guerra irregular, los grupos armados atacaron cada vez con más fuerza, no solo a quienes intentaban proteger el orden constitucional, sino a la población civil. Pero es que el derecho internacional humanitario es muy claro al decir, no es que yo esté obligado a respetar el derecho internacional humanitario porque el otro no lo cumpla. No, las fuerzas oficiales del Estado están obligadas a cumplir el derecho internacional humanitario. Así el contrincante, así el adversario o enemigo, como se quiera llamar, que yo tengo al frente no lo cumpla, como pasó en el conflicto colombiano.
Las FARC nunca respetaron el derecho internacional humanitario. Para el año 2012, oigan estas cifras. Las guerrillas en Colombia habían sumado 24.482 secuestros, 3.900 asesinatos selectivos, más de 700 víctimas civiles en acciones bélicas, 854 ataques a poblaciones, 77 ataques terroristas, 343 masacres, más de 4.323 ataques a bienes civiles y despojo de cerca de 800.000 hectáreas de tierra. Y tenían en sus filas casi 4.000 niños reclutados. Unos años después del surgimiento de estos grupos insurgentes, en los años 80, apareció otra amenaza: los grupos de autodefensas y luego el agravante del narcotráfico. Las violaciones a derecho internacional humanitario se convirtieron en algo sistemático. Sistemáticamente, o el uso sistemático por parte de los grupos armados es una manera continua de hacerlo. Lo hacen de manera continua, sin control, de modo que se va constituyendo en un patrón o en una forma de actuar, como fue el secuestro, masacres, etc. Ante una escalada de violencia como esta, las Fuerzas Armadas, encargadas de mantener el orden constitucional, se ven obligadas a hacer uso de la fuerza para contrarrestar las acciones delictivas. La fuerza militar usa las fuerzas cuando se va a amenazar a la población civil o la integridad de las tropas especialmente. Se altera un poco ese respeto permanente del policía por los derechos humanos cuando enfrenta la criminalidad, porque la criminalidad no entiende derechos humanos y obliga al policía a actuar en defensa de su vida o en defensa de la vida de terceros o en defensa de los bienes y los derechos de los terceros, y al actuar en ese momento debe emplear la fuerza, y el empleo de la fuerza en la policía no es la brutalidad policía, es el empleo de la fuerza del Estado en defensa del ciudadano, que quiere decir en defensa de los derechos humanos. Obvio, nadie quiere una guerra, nadie quiere enfrentamientos ni víctimas, pero como en el mundo en que vivimos no es perfecto, lo mínimo que esperaríamos es que se respeten los derechos humanos. Nadie, de ningún bando, de ninguna nacionalidad, ni raza, ni etnia, debe sufrir por la vulneración de sus derechos. Ese dicho que dice que en la guerra y en el amor todo se vale, no, señores. En la guerra hay reglas y son muy claras. Durante 50 años, Colombia vivió una escalada insurgente que trajo consecuencias sociales y económicas con constantes infracciones al derecho internacional humanitario. La fuerza pública se vio obligada a tomar acciones para la recuperación del orden público en muchos aspectos. Pero, ¿fueron efectivos? Acompáñenme. En una confrontación tan irregular como la que ha tenido que enfrentar la fuerza pública durante las últimas décadas, uno como ciudadano común se pregunta, ¿cómo sabemos si todo el esfuerzo y sacrificio de las Fuerzas Armadas está siendo efectivo? El incremento sobre los datos de desmovilizaciones y neutralizaciones es un claro reflejo de acción de la fuerza pública para debilitar las estructuras armadas responsables de su desestabilización. ¿Cómo se mide la efectividad de las Fuerzas Armadas? Se mide en la
en el control territorial, en la disminución de las violaciones al derecho internacional humanitario por parte de los grupos subversivos y por los desmovilizados. La desmovilización de los grupos insurgentes se llega cuando se pierde la moral de combate y cuando se entiende que nunca se va a llegar a la toma del poder. El desminado humanitario, la restitución de tierras, la seguridad de excombatientes, la recuperación de menores reclutados ilícitamente y la protección de bienes y medio ambiente son algunas de las acciones que lleva a cabo la fuerza pública para restablecer el orden. Gracias a todas estas acciones, en el año 2010 vivimos un récord en el número de desmovilizados de los grupos insurgentes y los años siguientes no se quedaron atrás. El mayor número de desmovilizados se dio en el 2010 porque ya las FARC han entendido que no van a llegar a ninguna parte y hay una campaña por parte del Estado, el gobierno, de la fuerza militar buscando la desmovilización. Pues se debió primero a la derrota militar en el campo de combate. No hay duda de ninguna clase. Entre el año 2010 y el año 2021, un total de 9.570 hombres y mujeres dejaron las armas y se desmovilizaron en Colombia. Entonces, yo me pregunto, ¿de qué organizaciones insurgentes se desmovilizaron? Si bien han existido varios grupos insurgentes, en las últimas décadas, 2 han tenido toda la atención de la fuerza pública, dadas sus acciones delictivas: las FARC y el ELN. Las FARC y el ELN son los grupos más importantes, primero porque ellos se han fortalecido del narcotráfico, que les ha dado el poder de combate, les ha dado también capacidades para tener un área de retaguardia en el país vecino, y no solamente por el narcotráfico, sino por la extorsión, por el secuestro, etc. Es necesario desdibujar, desarmar los corazones de estos hombres. Por eso los reincorporados o los reinsertados, que es la expresión más clara, necesitan una atención y un trabajo muy profundo para que vuelvan a la civilidad y se puedan incorporar a la sociedad sin que representen una amenaza para nadie. Aunque la desmovilización es lo ideal, lo cierto es que recuperar el orden público a veces trae capturas y neutralizaciones. En los últimos 11 años, la fuerza pública ha neutralizado a 31.271 insurgentes y capturado a 29.566. Gracias al fortalecimiento de las fuerzas y los procesos de paz, la cifra es cada vez menor. La diferencia entre la neutralización y la captura está en el propósito. El propósito de la fuerza militar es capturar, por varias razones. Una razón práctica, porque el que capturan pues da información, y por una razón moral, porque pues es preferible, esos son también colombianos y es mejor que regresen, si es del caso vayan a la cárcel y vuelvan a su hogar. Las capturas son muy importantes porque cuando el policía captura o la institución captura, está mostrando resultados. Y cuando la ciudadanía ve los resultados, se da cuenta de la eficiencia de la institución. Y esa eficiencia se genera en sensación de seguridad y de tranquilidad. Eso es lo más importante. Lo ideal es una captura. Pero la neutralización es cuando ya no hay más nada que hacer, sino ya en un combate cerrado. El producto de esa confrontación es un muerto, una baja, que se surten no solamente por parte de los grupos narcoterroristas, sino también por parte nuestra. Pero especialmente es producto del choque en el campo de combate. Lo ideal sería que nuestra fuerza pública se dedicara solamente a cuidar nuestra soberanía y apoyar a la población civil en proyectos sociales. Sin embargo, con todo lo que hemos vivido en los últimos años, con todas las acciones delincuenciales que han tenido que enfrentar y las infracciones al derecho internacional humanitario que deben contrarrestar y prevenir, nuestra fuerza pública sigue protegiéndonos día a día.
Entre 1964 y 2019, la cifra de militares víctimas de las acciones delictivas ascienden a 348.543 miembros de las fuerzas militares y 67.568 de la policía. Por años, mientras intentaban restablecer el orden público, las Fuerzas Armadas han sido víctimas de toda clase de violaciones a sus derechos. Esta es una mirada a los datos de una realidad que viven un gran número de mujeres y hombres miembros de la fuerza pública y que fueron víctimas en el marco de la lucha contra la amenaza insurgente. La Organización de Naciones Unidas, ONU, definió la víctima como cualquier persona, tanto individual como colectivo de estas, que haya sufrido daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones violatorias de las legislaciones penales de los Estados miembros de la organización. Esta definición es la base con la que se han definido y reconocido las víctimas directas e indirectas en nuestro país. Una gran cantidad de ellos, miembros de la fuerza pública. Desde el año 1964, cuando comienzan las acciones delictivas de los grupos insurgentes recién organizados, la cifra de militares víctimas es de 348.543. con un aumento exponencial durante el periodo. El mayor número de víctimas se da en los años 80 porque los grupos insurgentes habían alcanzado gran capacidad, una buena capacidad, pero aparte de eso porque el discurso de odio que manejaron se había sofisticado y cada miembro de esos grupos era una persona llena de odio y por eso se produjeron esas violaciones contra la fuerza pública. El aumento exponencial de víctimas que se registra a partir de 1964 se da por el aumento de la fuerza y la presencia de grupos subversivos, especialmente la FARC, y de las autodefensas a finales de la década de 1990. De hecho, la mayor cantidad de victimización para los miembros de las Fuerzas Armadas se da entre 1997 y 2005, con 306.371 víctimas. El 87.9% de las víctimas se registran entre 1997 y 2015, que coincide con la consolidación de grupos insurgentes y su inmersión en las economías ilegales, como el narcotráfico y el contrabando. Las estaciones de policía eran un blanco preferido por la subversión. Fueron muchos los lugares, los corregimientos, los municipios donde la policía debió enfrentar asaltos guerrilleros muy fuertes, poniendo una cuota de muertes, de heridos y de tragedia muy grande. En los años 90, a finales de los años 90, realmente vino una escalada donde las consecuencias en el campo de combate afectó sensiblemente a las fuerzas militares y a la policía. Eso se debió a la evolución del conflicto, al crecimiento de la organización guerrillera, al proceso del Caguán, que fueron más o menos 4 años concentrados en una extensión importante del territorio colombiano, donde no podía entrar ni el ejército ni la policía, donde ellos se dedicaron a crecer, a organizarse, a comprometerse aún más en el narcotráfico, a comprar armamento, a crecer y a fortalecerse. Ninguna de las fuerzas se libró de ser víctima de la violencia, en todas sus formas. Sin embargo, el Ejército Nacional siempre llevó la peor parte.
Entre el 85 y el 88% de las víctimas pertenecen a esta fuerza. El ejército es el que más víctimas tiene porque naturalmente es el que tiene más efectivos y el que está en tierra y está desplegado a lo largo y ancho de Colombia. Por ese motivo, pues es más fácil atacarlo. El homicidio, el secuestro, el desplazamiento son los hechos victimizantes más comunes, pero tristemente no son los únicos. Los miembros del ejército son víctimas de varios, elementos y circunstancias. Circunstancias, el hecho de estar aislados, no poder recibir apoyo de manera inmediata. Y hechos, pues las minas, los secuestros, los asesinatos, fusilamientos y otros similares. Cualquier hecho violento que deje víctimas afecta no solo a esa persona, afecta a su familia, su comunidad. Cada víctima es una fisura en el tejido social. Cada víctima debería dolernos a todos. En un Estado social de derecho como el colombiano, los derechos humanos son un elemento importante que obliga al Estado y a sus instituciones a tomar todas las medidas para garantizarlos. Este es un recorrido por esas medidas que han tomado en las Fuerzas Armadas para que los derechos humanos sean la prioridad. Con la amenaza insurgente que ha vivido nuestro país desde los años 70 y con una marcada escalada violenta en los años 90, el tema de derechos humanos es protagonista a la hora de tomar decisiones en materia de seguridad y de defensa. Porque, como ya lo habíamos dicho antes, en la guerra no todo se vale, señores. Los derechos humanos al interior de las fuerzas se entienden como una obligación. Y no solamente como una obligación, sino algo natural, porque las fuerzas militares son defensoras de la población civil y naturalmente si son defensoras tienen que respetar los derechos humanos. La policía en su función, en su formación y en su objetivo, tácitamente desde su fundación trae a cuestas la defensa de los derechos humanos. Si el compromiso de una institución militar en cualquier país del mundo es la defensa del sistema y es la defensa de la sociedad, del pueblo, pues ¿cómo no vamos a respetar al pueblo que estamos defendiendo? Tiene que estar en el cerebro de nuestros hombres que para ganar la guerra en un conflicto interno tiene que tenerse la aceptación, el respaldo, el cariño, el amor del pueblo por sus instituciones. En un país como Colombia, que vivió una amenaza insurgente con características de guerra irregular y una violación sistemática al derecho internacional humanitario, las políticas de derechos humanos no solo hay que cumplirlas, sino que hay que tomar acciones de prevención y atención cuando son vulnerados. Además de cumplir, hay que ver cómo atender a las víctimas cuando otros autores incumplen. Estas violaciones por los autores del conflicto pues se contrarrestan a través de la aplicación de mecanismos jurídicos fundamentados en la Constitución, en las leyes y también en una acción justa y razonable de las fuerzas militares. Con la escalada de violencia por cuenta de los grupos insurgentes, las autodefensas y el narcotráfico desde el final de los años 80 y la década de los 90, se generó toda una política con respecto a los derechos humanos que ha venido evolucionando. En 1994, el Ministerio de Defensa reestructura y fortalece la Oficina de Derechos Humanos y crea oficinas encargadas del tema en las Fuerzas Armadas. La directiva del 94 tuvo una parte importante que fue el establecimiento o el restablecimiento y fortalecimiento de las oficinas de derechos humanos, del estudio de los derechos humanos
y de la aplicación práctica a través de algo que se llamó la pista de derechos humanos, que permitía practicar en el campo real las diferentes normas de los derechos humanos. Que se expandió, o sea, se obtuvo más capacidad para la implementación de los derechos humanos, especialmente desde el punto de vista educativo, ya que la cobertura se amplió. En el deber ser del policía está la impronta de los derechos humanos rotulados anteriormente en la defensa de la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Desde el 29 de noviembre de 1996 hace presencia la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y desde ese momento, la situación de derechos humanos en Colombia ha sido objeto de observación y evaluación permanente por parte de ese organismo. Esto no se queda en la teoría. Se ha demostrado la incorporación de la política a nivel operacional y táctico. A hoy, no existe tolerancia frente a la violación de derechos humanos. Todo desarrollo de las operaciones se diseña bajo el marco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Ha sido evolutiva hasta tal punto de que las fuerzas en este momento tienen cero tolerancia de violación de derechos humanos. Así, de esa manera es que nosotros cumplimos la misión. En el año 2008, casi 50 años después de que comenzara la amenaza insurgente en nuestro país, el ministro de Defensa expidió la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa. ¿Esto qué quiere decir? Que debían ponerse en marcha el fortalecimiento de la instrucción y optimizar los instrumentos con que contaba la fuerza pública. Esto para garantizar el cumplimiento de sus deberes y obligaciones con pleno respeto y acatamiento de los derechos humanos y derecho internacional humanitario. El respeto por la población civil, el respeto por todo lo que conforma la sociedad, el pueblo. Y eso fue lo que se le inculcó a nuestros soldados. Eso hizo parte de la doctrina, eso hizo parte del comportamiento de la institución como parte de su doctrina. El respeto al derecho internacional humanitario como las leyes de la guerra, y el respeto a los derechos humanos como el respeto a la sociedad, al ciudadano común y corriente, y más cuando se trataba de nuestro pueblo, porque para ganar esta guerra en un conflicto interno hay que ganarse la mente y el corazón de los ciudadanos. El Ministerio de Defensa Nacional y cada una de las fuerzas militares y policía no han sido ajenos a las políticas de derechos humanos. Así lo demuestra la evolución de sus políticas y las directrices en momentos de tomar acción. Porque es parte de su esencia, las Fuerzas Armadas están para proteger y garantizar los derechos humanos.